tradición posterior en filosofía que tiende a diferenciar las apetencias, que es la tendencia hacia algo, del deseo, que es el conocimiento de aquello que se apetece. Por ejemplo, lo que hace Spinoza, diferencia lo que es la apetencia del deseo. Este es un elemento común entre el estoicismo y el budismo. El deseo es objeto de sospecha, porque desear algo no significa que necesariamente cuando accedamos a eso nos va a gustar. La esperanza es una de las 3 virtudes teologales para el cristianismo. Sin embargo, también, tanto para el budismo como para el estoicismo, es problemática. ¿Por qué? Porque pensar en el futuro lleva a la intranquilidad. Séneca escribe: el mayor impedimento para vivir es la espera, porque dependiendo del mañana se pierde el hoy. Para Séneca no hay nada bueno o malo en sí mismo, solo hay una disposición personal buena o mala. La felicidad es una mente libre, inaccesible al miedo inadecuado y a la codicia. El único bien es la virtud, el resto no le agrega nada a la felicidad. Viene y va sin aumentar o disminuir el sumo bien. Entonces, dice, viene un gozo que aparece de lo más profundo. Al igual que para Aristóteles, para Séneca las virtudes son los ladrillos del carácter. Esto ya lo vimos en el video de presentación del estoicismo. Séneca dice que hay que discriminar los hechos de la interpretación. Las mismas situaciones producen reacciones muy diferentes. Lo que te hace daño, dice, es tu propia respuesta sin sentido crítico. Dime qué piensas y te diré quién eres, escribe. Nuestras presurosas mentes están deseosas de interpretar signos que no existen. Short hair, short nails. Okay, if you're gonna drive now over the Melis and Spring Cypress, the traffic problem is the train tracks, okay? Nobody can, so it's gonna be a problem for a long time. Maybe you need to drive for another place or another way. I don't. Do you understand me? The train tracks is the problem, okay? Yeah, okay. The Spring Cypress and the Melissa. Okay. So it's a lot of traffic. So in the fix the problem, it's gonna be long time. It's gonna take some time. So maybe you can drive on another way.
signos que no existen. Recomienda comenzar un programa de autodominio, pero empezar por pequeñas cosas. ¿Tu hijo derramó algo?, escribe. ¿No encuentras la cartera? Debes decirte a ti mismo: hacer frente con calma a este inconveniente es el precio que pago por mi serenidad, por verme libre de perturbación. Nadie consigue algo a cambio de nada. Si llamas a tu hijo, debes estar preparado para que no te responda. Y si lo hace, tal vez no haga lo que pides. En tal caso, tu inquietud en nada lo ayuda. El progreso espiritual consiste en tener en cuenta lo esencial y en hacer caso omiso a todo lo demás, ya que solo se trata de trivialidades que no merecen nuestra atención. En verdad es bueno que nos consideren estúpidos e ingenuos en relación a los asuntos que no nos atañen. Séneca dice que a menudo adoptamos actitudes no productivas cuando el otro está mal. Si un amigo padece un problema, escribe, lo mejor es evitar el melodrama porque eso no lo ayuda. Escucharlo con compasión, pero sin desanimarse. Uno de los ejes centrales del estoicismo es la aceptación de lo que verdaderamente no podemos cambiar, decíamos. Es lo que se denomina amor fati, amor por los hechos. La vida y la naturaleza, escribe Séneca, se rigen por leyes que no podemos cambiar. Cuanto más lo aceptemos, más tranquilos estaremos. Serías un necio si desearas que tu esposa y tus hijos vivieran para siempre, dice. Dejarán de vivir igual que tú. Lo mismo sería pretender que un pariente o un amigo no tengan tacha, dice. Eso supondría controlar lo que escapa a nuestro control. Si lo que buscas es libertad, no desees nada que dependa de los demás. Si no, serás su esclavo. La libertad no es hacer lo que te venga en gana, sino comprender los límites de tu propio poder y de la naturaleza. Piensa en la vida como un banquete en el que te comportas con cortesía. Cuando pasan las bandejas, extiende la mano y sírvete una porción moderada. Si una fuente pasa de largo, disfruta de lo que tienes en el plato. Y si un manjar aún no te ha sido ofrecido, espera pacientemente a que llegue tu turno. Mantenga una actitud de educada moderación y gratitud con los hijos, la esposa, el esposo, la profesión y las finanzas. La vida de Diógenes y de Heráclito se basó en estos principios. Procura seguir su ejemplo. La aceptación de las circunstancias que no podemos cambiar se vincula con lo que hoy llamamos rumiaciones. Son pensamientos obsesivos que no procuran la comprensión de un problema ni su mejor solución. En relación a esto hay un proverbio japonés que puede ser útil para esas madrugadas en las que alguien da vueltas y vueltas sobre la misma idea. Si piensas en ello, decídelo. Si ya lo decidiste, deja de pensar. Séneca considera que el tiempo que perdemos no forma parte de la vida. Por eso sostiene que no tenemos poco tiempo, sino que perdemos mucho el tiempo. Por eso para Séneca lo importante no es vivir muchos años, sino los suficientes como para llevar una vida plena. Pocos aceptan compartir su dinero, dice, pero no ofrecen reparo en la posibilidad de incorporar a su vida gente superflua. La felicidad para Séneca se obtiene indirectamente. Cuanto más afanosamente la buscamos, más se aleja ella de nosotros. Es decir, que la felicidad no es un objeto en sí mismo, sino que buscando otras cosas y encontrando satisfacción en ellas, es que logramos lo que Séneca entiende por felicidad. Y agrega además que no es feliz quien no piensa que es feliz, o sea, tiene que haber una suerte de conciencia de bienestar. Es un poco lo que señalan los gourmets, que concentrarse en lo que estamos comiendo ayuda a intensificar el sabor. Y por cierto que la gratitud es un ingrediente importante de todo esto. No es posible ser feliz si no se está contento con lo que se tiene. Séneca criticaba a las personas que son demasiado vehementes al hablar. Focalizan en la cantidad de palabras que pronuncian y no en la precisión. Dice que a uno que preguntaba sobre la forma de expresarse de un orador, le respondieron: habla a los golpes. Hoy es muy común que la literatura motivacional no esté basada en la evidencia científica. Incluso a veces sostiene cuestiones completamente contrarias a toda evidencia disponible. Tal como señalamos en el primer video sobre estoicismo, esta filosofía resiste honorablemente el paso del tiempo. Básicamente porque muchos de sus desarrollos fueron puestos a prueba por la terapia cognitivo-conductual, que es la que cuenta con más evidencia en su favor hoy en día. Leer a Séneca puede tener un efecto altamente motivacional, por eso lo recomendamos efusivamente. Por ejemplo, su frase: no es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos, son difíciles porque no nos atrevemos. Lo que nos muestra Séneca es que muchas cosas nos parecen difíciles porque no las hacemos, pero cuando empezamos a desarrollarlas,
Como dice el refrán, al poner el carro en movimiento, los melones se acomodan solos. La práctica es nuestro gran maestro. This is the purpose of St. Paul's. To inspire each student to develop and to embrace their own greatness, leveraging the tradition of a high-standard British education with the exciting and diverse perspectives that come from every dimension of life, such as adventure, aspiration, inclusion, responsibility, resilience, kindness, from the world and from our own community, learning to experience and experiencing to learn, with a curriculum that encompasses the British, the International Baccalaureate and the Brazilian academic programs, from pre-prep to senior school, with world-class staff and facilities specially designed to innovate and inspire, supported through long-established tradition by a welcoming community that is committed to excellence. Because we believe that the opportunity for greatness is driven by positive inspiration. St. Paul's, greatness is born of inspiration. Es la filosofía que más puede ayudarte a sobrellevar la vida. A mi modo de ver, la más útil, la más sabia, la que tiene enseñanzas sobre las cuales conviene volver una y otra vez para tenerlas presentes y también para ponerlas en práctica. Este es el segundo video que dedicamos a presentar en términos generales el estoicismo. Vamos a desarrollar aquí con mayor profundidad algunas de sus principales enseñanzas. Son ejemplos que vas a poder relacionar con tu vida cotidiana. Es posible entender este video sin haber visto los dos anteriores que hicimos sobre estoicismo, pero te recomendamos que al terminar este los veas. El primero es una presentación general y el segundo es un video dedicado a Séneca, que es uno de los más destacados filósofos estoicos. Epicteto fue el autor del primer manual de autoayuda, al menos el primero de la cultura occidental. Aunque en Aristóteles, que es cronológicamente anterior, hay ideas muy inspiradoras para la buena vida, Epicteto se gana las palmas porque es mucho más práctico, si se quiere, es mucho más directo, y abordó también otras temáticas. Su obra está constituida por ese manual y por sus discursos, editados por su discípulo Flavio Arriano. Desde que nació y hasta su juventud, Epicteto fue esclavo y una vez que fue liberado se dedicó a tratar de comprender los mecanismos del sufrimiento. Produjo una filosofía racionalista basada en la idea de logos, que entre otras cosas significa razón, y sugirió que es necesario incrementar nuestro dominio racional para vivir de acuerdo a la naturaleza. ¿Pero qué significa para Epicteto vivir de acuerdo a la naturaleza? La palabra naturaleza puede ser entendida aquí como vivir conforme al conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Por ejemplo, quien se desespera porque el auto se descompone no tiene en cuenta que está en la naturaleza del automóvil la posibilidad de descomponerse. Two-ton Daytona aluminum jack versus snap-on. Dual piston versus single piston.
They both lift the car under load with no issues, and both are low profile with 2 handles. Oh, and did we mention the price? Aceptar lo que no podemos cambiar es consecuencia justamente del logos, de la manera en que el mundo funciona. El punto central del estoicismo es lo que se llama la dicotomía del control, poder diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no, lo que podemos controlar de lo que no. Preguntarnos ante cualquier problema, ¿depende de mí resolverlo o no? ¿Tengo control sobre esto o no? Así empieza el manual de Epicteto. De todas las cosas existentes, algunas están en nuestro poder y otras no. En nuestro poder está el pensamiento, el impulso, la voluntad de conseguir y la voluntad de evitar. Y en una palabra, todo lo que es obra nuestra. Las cosas que no están en nuestro poder son el cuerpo, la propiedad, la reputación, el cargo y, en una palabra, todo lo que no es obra nuestra. Esto sirve para concentrarnos en lo que podemos controlar y no en lo que está fuera de nuestro control. Es lo mismo que propone la oración de la serenidad cuando dice: concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el coraje para cambiar las cosas que puedo y la sabiduría para conocer la diferencia. Se llega a esta comprensión a partir de la práctica constante que conduce a la ataraxia, que es una palabra griega que significa serenidad. Epicteto observa que nos suele alterar mucho más nuestra opinión sobre lo que sucede que las cosas que suceden. Hay excepciones para esto: vivir en extrema pobreza o en medio de padecimientos físicos extremos, pero fuera de estas situaciones nos cuesta diferenciar lo que sucede de nuestra opinión sobre lo que sucede. Si lo que sucede y la opinión sobre lo que sucede fueran lo mismo, las personas reaccionarían igual ante idénticos problemas. De modo que, insisto, porque esta es la pregunta clave, ante cada problema deberíamos preguntarnos: ¿depende de mí resolverlo o no? Y aun si las cosas no salen como queremos porque no dependen para nada de nosotros, pueden surgir de eso cosas buenas. Lo que pasa es que en el momento en que nos chocamos contra la pared, todavía no podemos ver los resultados positivos que pueden surgir de esa circunstancia. Cuando podemos influir parcialmente. En esos casos se diferencia la parte que podemos controlar de la que no. Por ejemplo, podemos controlar nuestro aspecto personal a la hora de concurrir a una entrevista de trabajo, pero no controlamos que nos den el puesto. Podemos trabajar para ser mejores personas, pero no tenemos garantizado que alguien nos ame. Podemos entrenarnos para jugar un deporte, pero no está garantizado que ganemos si jugamos un partido. Lo que sí está en nuestras manos es la posibilidad de alterar las percepciones para que lo que sucede no nos dañe inútilmente. Y lo segundo que está en nuestras manos es la posibilidad de alterar los deseos para no dañarnos. En el banquete, Platón plantea una idea de deseo que generó mucha controversia, sobre todo en el filósofo francés contemporáneo André Comte-Sponville. No es el único, pero es uno de los que más desarrolló este tema. Porque lo que dice Platón en ese diálogo es que cuando deseamos algo es porque no lo poseemos, y si lo poseemos y lo deseamos es por miedo a perderlo. Pero lo que dice Comte-Sponville es que eso nos condena a la insatisfacción, porque siempre que existe el deseo, no poseeríamos aquello que deseamos. Y cuando podemos poseer lo que deseamos, eso se llama placer. Un ejemplo: puedo no desear oír una música hermosa, voy caminando por la calle, alguien está tocando el piano en una casa o está escuchando música, yo no deseaba previamente oír esa música, pero una vez que la oigo, la deseo. Esos serían ejemplos en los que el deseo no precede a su satisfacción. En tal caso, lo que hace el estoicismo es tratar de educar el deseo. No es que Platón sea ajeno a esta idea, pero el estoicismo la subraya mucho más, habla de la importancia de educar el deseo. Por supuesto, en sus versiones más extremas, el deseo puede aparecer como algo negativo, del mismo modo que puede aparecerlo en las versiones más extremas del budismo. Pero Séneca y algunos otros filósofos no lo entienden así, y de lo que se trata finalmente es de poder educar el deseo. La idea es querer lo que uno tiene y no tener lo que uno quiere. La primera tiene más que ver con la gratitud, con mirar alrededor y ver qué cosas de las que
existen podemos desear. No porque uno no pueda desear algo que no existe, pero sí tiene que ver con predisponer la mente hacia la gratitud, hacia el placer y no solamente hacia la idea del deseo entendido como ausencia. Puedo hacer la lista de lo que necesito para el supermercado y después cuando voy hay cosas que no están. O puedo ir al supermercado y sorprenderme con lo que ofrece. Si queremos moldear el mundo para satisfacer nuestros deseos, nos vamos a frustrar. La idea es disfrutar lo que hay en el mundo, pero no apegarse a eso. Soltar es la palabra clave. La filósofa Tamar Gendler dice que esto nos resulta bastante intuitivo si hablamos de productos del supermercado, pero cuando se trata de soltar relaciones afectivas o cuando un ser querido ya no... How are you, sir? I'm fine. Oh my God. There we go. They will be ready around the 3 p.m. It's okay? 3 p.m. Uh-huh. Okay. Or you want more late? More time? Yeah, 3 p.m. She's gonna go pick up my son. Around 4 is good. Okay. Okay. 4 is good. Yes. And do like a what you call it summer. Yeah. They make food in the morning? Today morning? Okay. Okay, see you later. Ahí se vuelve mucho más difícil. ¿Qué está pasando acá?, se pregunta. Acostumbrarse a la pérdida es un ejercicio constante que propone el estoicismo, que no es una resignación cobarde, sino una aceptación valiente de lo que nos toca vivir. Let it be, déjalo ser, no trates de cambiarlo. En inglés, let it be significa dejar de interferir en algo. Esta canción de los Beatles fue escrita por Paul McCartney después de haber soñado que su madre, que ya estaba junto a él en su adolescencia, le decía que todo iba a andar bien. Let it be.
déjalo ser. Aunque el mensaje es más motivacional que otra cosa, me parece que la idea de aceptación también está presente ahí. Acostumbrarse a la inevitabilidad de la pérdida. La vida no es eterna. Saberlo hace que el resto de las cosas se acomoden. Piensen en las personas que tienen una enfermedad que hace peligrar su vida, cómo a menudo después cambian sus prioridades. Para Epicteto no controlamos nuestra salud, o al menos no la controlamos toda, tampoco controlamos la riqueza o la reputación, así como los pensamientos invasivos y las reacciones involuntarias. Lo que sí controlamos son nuestros juicios y acciones respecto a las cuestiones involuntarias. Porque no controlamos nuestra reputación, los estoicos dirían, no te preocupes si dicen que sos un loser o si dicen cosas que pensás que no son ciertas. Ahí viene bien siempre la consideración de Sócrates, que decía, si lo que dicen es cierto, nos corregimos, y si lo que dicen no es cierto, ¿para qué preocuparse? A menudo lo insultaban cuando caminaba por las calles de Atenas y él decía que no respondía porque no se aplicaba a él. La actitud de aceptación es la correcta para lo que no podemos cambiar, y lo que opinen los demás de nosotros es algo que no siempre es fácil cambiar. How do I like my coffee? With room for international delight. Fill your room with international delight. Or mess up your whole dang. Si queremos tener dinero y que en ningún caso pueda perderse, si queremos gozar de buena salud y pensamos que en ningún caso podemos enfermarnos, estamos luchando contra cosas que no podemos controlar, aunque sí podemos influir en ellas. Y si tratamos de controlar lo que no podemos controlar, necesariamente seremos infelices. Massimo Pigliucci tiene un par de libros sobre estoicismo y propone un ejercicio para poner en práctica alguna de estas ideas. Cada noche sentarnos a escribir un evento, algo que nos pasó, y diferenciar lo que depende de nosotros de lo que no. Este ejercicio también podría dar una idea más precisa de dónde debe ponerse el foco de los deseos y de las aversiones para lograr una paz mental. El séptimo día, Pigliucci propone que durante 5 a 10 minutos se escriban las impresiones sobre el ejercicio. Los estoicos tenían un ejercicio que se llamaba Premeditatio Malorum, que consiste en pensar en eventuales adversidades que podrían sucedernos para estar preparados para enfrentarlas. Es una suerte de regulación emocional que anticipa lo que puede venir. Si alguien toma un avión, debería pensar que probablemente va a tener que hacer largas filas, madrugar tal vez. La idea es también recordarnos a nosotros mismos la impermanencia de todo. En cierto nivel sabemos que nada dura para siempre, pero nos damos cuenta de que no lo hemos asimilado lo suficiente cuando nos sorprendemos o nos ofuscamos demasiado por las pérdidas. Epicteto nos propone recordar que está en la naturaleza de las cosas y de las personas la posibilidad de pérdida, y que quien lo recuerde no será perturbado. Podríamos matizar y decir quien lo recuerde no será tan perturbado. Esto se comprende con facilidad con los objetos. Tenemos una jarra y se rompe. Recordar que está en la naturaleza de la jarra la posibilidad de romperse nos da una perspectiva de aceptación y gratitud. Podemos agradecer haberla tenido y aceptar la pérdida, pero cuando Epicteto plantea lo mismo con las personas queridas, resulta mucho más difícil tener esa actitud. Aquí algunos piensan que Epicteto pide algo imposible, pero podemos aclararlo un poco más. Primero, los estoicos reconocen que es más difícil y proponen entrenarse gradualmente, empezando con los objetos. Segundo, los estoicos no proponen que seamos insensibles a las pérdidas. Así lo dice Séneca en las Cartas a Lucilo, un libro que les recomendamos efusivamente. Te aconsejo que seas duro de corazón, manteniendo un semblante impasible en la ceremonia fúnebre, y que no permitas que tu alma sienta siquiera un pellizco de dolor. De ninguna manera. Eso significaría falta de sentimiento más que virtud. Lo que proponen, más que ser insensible, es mantener una actitud de aceptación y gratitud, básicamente para no caer en la desesperación
y un poco pensando que es una actitud similar a la que tenemos cuando consolamos a alguien frente a una tragedia. Tratamos de consolarlo poniendo las cosas en perspectiva, recordándole que la vida no siempre es justa, que la pérdida es natural, que piensen en los momentos felices que pasaron con esa persona, que se focalicen en el futuro, en todas las cosas que tienen por hacer, en las personas que tienen para cuidar. Es un buen consejo y en general funciona. Las pérdidas que sufrimos no tienen nada de trivial y no nos volvemos indiferentes o insensibles a ellas. Poner las cosas en perspectiva nos pone más atentos a lo que tenemos y a menudo no apreciamos y más resistentes a la tragedia. Las catástrofes pueden acontecer en cualquier momento. Por eso parte del entrenamiento estoico consiste en prepararse para las catástrofes. Con suerte no habrá que experimentar la pérdida de un hijo si se tiene uno, pero seguramente se experimentará en algún momento la pérdida de los padres y probablemente de un buen número de amigos. ¿Cómo lo vamos a afrontar? Esas pérdidas son una dura prueba para nuestro carácter. El filósofo Boecio, a diferencia de Epicteto, que la pasó mal los primeros años de su vida, la pasó mal hacia el final porque fue privado de su libertad. Escribió un libro titulado De las consolaciones de la filosofía, en donde establece una suerte de diálogo imaginario con la filosofía. Allí propone ideas parecidas a las de Epicteto, dice que hay una rueda de la fortuna, eso significa que a veces tenemos suerte y a veces no, a veces pasan cosas buenas y a veces no, a veces pasan cosas malas de las que resultan después cosas buenas y a veces pasan cosas buenas de las que resultan después cosas malas. Tener es lo que nos abre la puerta a la posibilidad de perder. Reconocer cuando no hay nada que podamos hacer es inmensamente liberador. Me gustaría terminar con un texto de Séneca, del mismo modo que terminé con un texto de Séneca el video primero que hicimos sobre estoicismo. Él refiere ahí a esas situaciones en las que uno se da cuenta que tiene fuerza para enfrentar una situación porque en otras ocasiones también ha enfrentado situaciones difíciles. Si antes pude, ¿por qué ahora no voy a poder? Sería la pregunta. Así lo dice Séneca en este texto con el que voy a terminar. El atleta que nunca fue lastimado no puede ofrecer su mejor desempeño en la competición. Se presenta con mayor seguridad el que ya fue herido o aquel cuyos dientes crujieron ante un guantazo, o quien derribado por tierra soportó todo el peso del adversario, pero mantuvo su compostura de carácter, cayendo tantas veces hasta levantarse más aguerrido que antes. Ya la fortuna se dejó caer muchas veces sobre ti, dice Séneca, pero aún así no te has traicionado a ti mismo, sino que te has repuesto y alzado más decidido. No cabe duda, la virtud que ha sido desafiada se fortalece enormemente. Audible is the best place to listen for everyone. We're story people, comedy people, curious people, and people who want something new right now. Audible has the best of what you love. Download now and try it today. When it comes to flooring, I'm hard to please. So I go to Floor & Decor, where I find every imaginable tile, wood, laminate, or stone without compromising my design. Because one aisle doesn't cut it. I need an entire store. Explore Floor & Decor in person or online. Imagínate que te invito a ir de vacaciones conmigo, que te digo que te vamos a pasar fantástico
y que es nuestro deber pasarla genial. Pero el tren se demora, tenemos mucho calor, la comida nos cae pesada y otras delicias por el estilo. ¿Podemos sacar la conclusión de que fueron unas vacaciones horribles? No necesariamente, podríamos habernos sobrepuesto a estas situaciones y al final del viaje considerar que la pasamos bien. Cuando en Occidente pensamos en la vida en general, se nos suele decir que las vidas valiosas son aquellas en las que las personas son felices y es más, que es nuestro deber ser feliz. Algo parecido a las desmedidas expectativas a la hora de irse de vacaciones. Después ocurre que las personas en las que confiábamos nos defraudan, nos enfermamos, perdemos a los seres queridos. La filosofía budista toma un camino inverso. Nos invita a ver el mundo como es y no como querríamos que fuese. Quizás por eso vea el sufrimiento como una parte inherente y continua de la experiencia humana que debemos reconocer y conocer. A menudo se lo acusa de ser pesimista, pero en realidad expresa la satisfacción por la posibilidad de sacudirse el sufrimiento innecesario y enseña cómo hacerlo. El budismo es una religión y una filosofía. Busca la salvación, por eso la filosofía es eminentemente práctica. Contiene una variedad de enseñanzas sobre cómo vivir y qué hacer en distintas situaciones. Como religión es considerada no teísta, es decir, no tiene un Dios creador del mundo, pero acepta la reencarnación, los milagros y el karma, todas cuestiones que no están basadas en la evidencia científica. Borges dice en su libro sobre el budismo que hay una corriente budista del siglo X que sí acepta la figura de un Dios creador, pero no es lo que mayormente ocurre en todas las demás corrientes del budismo. El budismo contiene la idea de que las buenas acciones serán recompensadas o castigadas en otra vida, algo que Kant hubiera considerado una ética bastante deficiente, por cuanto para Kant hay que ser bueno porque eso es un fin en sí mismo y eso es lo que corresponde, y en tal caso el castigo es una suerte de extorsión para que las personas actúen como deben. Kant le reprochó lo mismo a la ética cristiana, justamente por su promesa de castigos y premios en el más allá. Este esquema fue añadido en el dogma cristiano en la Edad Media, no está en las escrituras. Se suele considerar que el budismo es panteísta porque naturaleza y Dios se identifican. Todo es divino para el budismo. Eso significa panteísmo. Pan significa todo y teísmo viene de teos, que significa Dios. El núcleo teórico del budismo, no obstante, no refiere a los dioses. En ese sentido es una doctrina altamente filosófica. En este video no vamos a hablar de la doctrina religiosa del budismo, ni de la vida del Buda, ni de la historia del budismo, sino de algunas, no todas, las enseñanzas filosóficas del budismo que pueden contribuir a que llevemos vidas individuales y sociales más plenas. Así que en este video vamos a tomar algunas enseñanzas prácticas del budismo que pueden ayudarnos a enfrentar la insatisfacción y también a ilustrar lo dicho con algunas historias. Antes vamos a dedicar un párrafo no más a ubicar el budismo en un contexto histórico. El budismo se originó en la India entre los siglos 6 y 4 a.C. El siglo VI a.C. fue rico en filósofos. Confucio, How are you? She's scared? She's shaking? There you go. Okay. And let me get Toby, the big... Okay, thank you. Oh, there you go. He was deep asleep. Break
He's waking up. See you later. José, Heráclito y Parménides corresponden a este siglo también. Desde la India el budismo se extendió a buena parte del este de Asia y declinó su práctica en la India en la Edad Media. Tiene 500 millones de adeptos, lo que equivale a un 7% de la población mundial. Para el budismo el sufrimiento se origina por muchas razones. La enfermedad, el envejecimiento, no estar con quien se ama, pero sobre todo y especialmente por desear algo y no conseguirlo. Un importante origen del sufrimiento para el budismo es lo que llama la sed, lo que Schopenhauer llamará voluntad y lo que aproximadamente como deseo. Una versión muy extrema del budismo propondría aniquilar el deseo, pero eso es inviable y probablemente indeseable. Una versión moderada del budismo en tal caso propondría examinar nuestros deseos, clarificarlos y ver si son racionales. Prestar atención al deseo, a la codicia, a la ansia insaciable de poseer cosas que podría consumir nuestra salud y los derechos de los demás. Por eso un concepto importante del budismo es el de término medio, que también está presente en Aristóteles cuando habla de la moderación y tiene que ver sobre todo con lo que afecta a los sentidos. La vista, el oído, el olfato, está asociado a la comida, a la bebida, hoy diríamos también al excesivo apego a las redes sociales. También para el epicureísmo, una filosofía griega que sostiene que la buena vida está basada en los placeres, es necesario examinar los deseos y limitar aquellos que no son compatibles con nuestra integridad corporal. Un buen punto de partida para el epicurio es la ausencia de dolor, de ansiedad y de perturbación. Preguntarnos, ¿me duele algo? ¿Estoy extremadamente ansioso por algo? Démonos cuenta de que eso es un montón. No lo es todo, por supuesto, pero en general no lo tenemos en cuenta. Solo cuando nos duele algo nos acordamos de la salud, algo parecido a recordar nuestro amor cuando el ser querido ya no está. Por eso la gratitud no es solo tomar nota de los servicios que nos prestaron los demás, sino también tener en cuenta las cosas buenas de la vida que en general suelen pasar desapercibidas. Una de las vertientes del budismo, el budismo tántrico, suele buscar la salvación a través del goce intenso de los sentidos, pero no es lo que ocurre con la mayor parte de las corrientes del budismo. Shoppers in John Deere has the right equipment for your piece of Texas. Shoppers is a friend of the farmers, and just like they depend on us for their piece of Texas, you can too. Whether it's mowing the grass around your home, shredding your back pasture, getting work done on the construction site, Shoppers is your John Deere equipment solution. We're also at your fingertips. Build your own tractor package or order parts and service online 24/7. Come experience the Shoppers difference. We are your John Deere dealer. Shoppers, equipment for your piece of Texas. I like it. Yep, it's mine. The prices blow my mind. I feel so rich, yeah. I feel like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. I'm shopping like a billionaire. Get it straight. Don't run to me, 'cause I'm shopping like a billionaire. Download the Temu app and shop like a billionaire. Para las religiones y filosofías que provienen de Oriente, en particular las dos que vienen de la India, que son el hinduismo y el budismo, todo es cíclico, no permanente, más acorde a los cambios cíclicos de estación en la naturaleza, al contrario de lo que ocurre en Occidente, donde se pone el acento en lo eterno, en la permanencia, en los dioses inmortales, tanto en el judeocristianismo como en la mitología griega. Este foco que el budismo pone en el cambio probablemente ayude a ver que los cambios son parte inherente de la vida. Y para ayudar a entender que nada es eterno y a superarlo, el budismo creó el concepto de desapego. Para el budismo, una forma de disminuir el sufrimiento es cultivar el desapego. Cuando una persona tiene un apego excesivo, no puede soltar lo que ama y no puede aceptar los cambios. Refiere a personas, objetos, experiencias, trabajos
a todo lo que hemos incorporado a nuestra vida cotidianamente. En cambio, el budismo nos recuerda que todo es temporario y que el cambio es una dimensión fundamental de la vida. El budismo promueve el ejercicio del desapego, que consiste en aceptar nuestra realidad sin asombrarnos en exceso por nuestros fallos y por las cosas que perdemos. A esta aceptación del dolor el budismo la llamó desapego y el estoicismo amor fati, que literalmente significa amor por los hechos y que podríamos traducir como aceptación valiente de las circunstancias que nos toca vivir. Amor por los hechos no es que te guste tu apendicitis, sino en tal caso aceptación. El ideal budista del desapego supone soltar lo que fue y ser feliz con el día a día, expresando gratitud por las nuevas cosas que aparecen en la vida. No todo cambio es deseable, podemos criticar que ante el primer conflicto una pareja se separe, por ejemplo. Desapego es saber soltar las cosas en su debido momento. Benjamin Disraeli escribió: después de saber cuándo debemos aprovechar una oportunidad, lo más importante es saber cuándo debemos renunciar a una ventaja. ¿Por qué lo dice? Quizás porque lo que puede suponer una ventaja a corto plazo, a largo plazo puede no serlo. Para decidir es preciso saber renunciar, perder algunas ventajas para ganar otras y aprovechar cada cosa en su momento. Krishnamurti escribe: en su temor de no ser, por miedo a la soledad, la mente se aferra al nombre, al mobiliario, al valor, a la familia, al esposo, a la esposa, al automóvil, no importa lo que sea. La codicia sería el extremo de este anhelo de tener cosas y de satisfacer el propio ego. El temor a la inseguridad conduce al apego, a la posesión, y el apego es resultado del miedo. Pero aquello a lo que nos aferramos no tarda en desintegrarse y desaparecer. Nuestro auto, nuestra posesión, nuestros bienes, nuestro esposo. Fin de la cita. Agrega que si el otro es importante para nosotros solo en la medida en que llene una necesidad, se convierte en un objeto, en un mueble, algo así. A su modo de ver, la cuestión del desapego nunca debería plantearse, porque solo tiene que desapegarse aquel que posee. Nunca nos preguntamos, dice, cuál es el trasfondo que hace de nosotros personas posesivas. Agrega que algunos maestros budistas han dicho que no debemos desear, que debemos cultivar el